Viví en un hogar tranquilo hasta que las cosas cambiaron. Me llamo Nancy y me crié en lo que yo creía que era la familia perfecta. Mi padre era el proveedor, fuerte, trabajador y siempre estaba ahí para mí. Mi madre, cálida y protectora, mantenía todo en orden, desde las comidas que comíamos hasta el amor que nos unía. Parecían una pareja perfecta, una pareja que desafiaba las probabilidades de las relaciones modernas. Al crecer, admiraba a mi padre. Era mi héroe. Cuando era más joven, lo seguía por la casa, ayudándolo con pequeñas cosas, reparaciones del auto, cortar el césped o incluso algún proyecto de bricolaje que le encantaba comenzar, pero que nunca terminaba del todo. A medida que fui creciendo, nuestro vínculo siguió siendo fuerte, pero comenzó a tomar una forma diferente. Había conversaciones más personales, más profundas que las bromas superficiales que solíamos compartir. Hablábamos de todo, la vida, sus sueños, mi futuro y a veces cosas que parecían demasiado personales para una relación padre-hija. Pero yo no lo veía como algo extraño. Papá era alguien en quien podía confiar. Siempre estaba ahí para mí, incluso cuando mamá estaba ocupada o demasiado cansada para escuchar. Teníamos una conexión que era diferente a la que yo tenía con ella, y no le di mucha importancia. Hasta que un día noté algo extraño. Era una tarde de domingo tranquila. Mi mamá había ido a visitar a una amiga, dejándonos a papá y a mí solos en la casa. No había nada inusual en eso. Habíamos pasado tiempo solos antes. Pero algo en ese día me pareció diferente. La forma en que me miraba, la forma en que sonreía cuando hablaba. Era casi como si me viera no solo como su hija, sino como algo más. Al principio lo desestimé, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Después de todo, papá nunca había sido otra cosa que amable y cariñoso. Pero a medida que pasaban los días, las pequeñas cosas comenzaron a sumarse. La forma en que me apartaba el cabello de la cara cuando le hablaba, cómo sus abrazos se prolongaban un segundo más de lo debido, o cómo parecía buscar mi compañía cada vez más. No era algo evidente y nunca pasaba nada inapropiado, pero había una tensión entre nosotros que no podía explicar. Era sutil, pero innegable. Empecé a preguntarme si tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. Tal vez solo estaba imaginando esta nueva y extraña dinámica. Aún así, una parte de mí no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Y pronto quedó claro que no era la única que notaba estos cambios. Mi madre también había empezado a actuar de forma diferente. Se volvió más distante y nos observaba con atención cuando papá y yo hablábamos o compartíamos una risa. Podía ver la sospecha creciendo en sus ojos, pero me negaba a creer que algo estuviera mal. Sin embargo, la atmósfera en nuestra casa estaba cambiando. El ambiente que alguna vez fue cálido y amoroso se estaba volviendo tenso, lleno de palabras no dichas y escaleras que se demoraban. Y aunque quería mantener las cosas normales, sentía que estaba atrapada en medio de algo que no entendía del todo. A medida que pasaban las semanas, la tensión en nuestra casa se espesaba. Las escaleras distantes de mi madre se convirtieron en silencios fríos, y mi padre parecía cada vez más atraído hacia mí de maneras que eran difíciles de definir. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, como el hecho de que se parara demasiado cerca cuando hablábamos, o la forma en que encontraba excusas para estar cerca de mí, incluso cuando no había una necesidad real. Me hacía sentir incómoda, pero seguí dejando de lado los sentimientos. Después de todo, este era mi padre. Él nunca cruzaría ninguna línea, ¿verdad? Una noche, después de la cena, mi madre se levantó de repente y anunció que iba a salir. No era propio de ella irse sin decirnos a dónde iba, pero ni mi padre ni yo lo cuestionamos. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, noté el cambio en la actitud de papá. Parecía aliviado, casi emocionado, y sugirió que viéramos una película juntos. Traté de actuar con normalidad,
pero algo acerca de estar a solas con él ahora se sentía diferente, como si hubiera una línea invisible entre nosotros que se estaba borrando gradualmente. Mientras estábamos sentados en el sofá con la película de fondo, podía sentir sus ojos sobre mí, no de la manera en que un padre suele mirar a su hija, pero de una manera que me hizo sentir cohibida. Mi corazón se aceleró, aunque no sabía por qué. Mantuve mis ojos pegados a la pantalla, tratando de ignorar la creciente incomodidad en la habitación. De repente, papá se inclinó y puso su mano sobre mi hombro. Fue un gesto bastante inocente, pero se sintió pesado. Su mano se demoró y pude sentir la calidez de su toque filtrándose a través de mi piel. Me puse rígida, insegura de cómo reaccionar. No movió su mano y, en cambio, se giró hacia mí, su rostro más cerca de lo que nunca había estado antes. «Nancy», dijo, su voz baja, casi vacilante. «Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa». Asentí, pero mi garganta se sentía apretada. Pensar en la forma en que lo dijo me hizo sentir diferente. Quería creer que solo estaba siendo el apoyo de papá que siempre había conocido, pero en el fondo, una parte de mí ya no estaba tan segura. «¿Está todo bien?», pregunté, con la esperanza de volver a la normalidad. Me miró durante un largo momento, sus ojos buscando los míos como si estuviera tratando de decidir algo. Y luego, tan rápido como la tensión había aumentado, apartó su mano y sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto que todo está bien», dijo poniéndose de pie bruscamente. «Voy a ver algo en el garaje». Cuando salió de la habitación, dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Mi mente estaba acelerada. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Estaba leyendo demasiado en momentos inocentes? Sacudí la cabeza, tratando de disipar las dudas que nublaban mis pensamientos. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba cada vez que él estaba cerca, o la extraña sensación de que estábamos tambaleándonos al borde de algo que no estaba bien. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, me encontré repitiendo los eventos de la noche una y otra vez en mi mente. No quería creer que algo inapropiado estaba sucediendo. Después de todo, papá no había hecho nada, al menos nada evidente. Pero la sensación en mis entrañas me decía que algo estaba cambiando, y no era para mejor. A la mañana siguiente, mamá estaba aún más distante. Apenas hablaba con papá, y sus conversaciones conmigo eran breves y entrecortadas. Era como si supiera algo, pero no estuviera lista para enfrentarlo. La sorprendí mirándome de reojo. Su rostro se tensó con preguntas no formuladas. Pasaron los días y la creciente distancia entre mis padres se hizo más evidente. Ella hablaba menos, apenas se tocaba ni mostraba afecto. La casa, antes llena de risas y luz, parecía que se estaba cerrando sobre sí misma. Las grietas en su relación se estaban agrandando y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Entonces, una tarde, mi mamá se me acercó mientras papá estaba en el trabajo. Su rostro estaba tenso por la preocupación y su voz era inusualmente suave. «Nancy», comenzó, vacilando por un momento, «¿ha estado pasando algo entre tú y tu padre? ¿Algo extraño?» Me congelé. Su pregunta fue como un puñetazo en el estómago. ¿Me estaba acusando de algo? ¿Pensaba que yo estaba haciendo algo mal? Mi mente corría mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «No, mamá, no pasa nada», dije rápidamente, aunque no estaba segura de si eso era del todo cierto. Algo había sucedido, pero algo definitivamente no estaba bien, y ambos lo sabíamos. Me miró durante un largo rato, como si intentara evaluar si estaba diciendo la verdad. Finalmente suspiró y asintió, pero su expresión me dijo que no estaba del todo convencida. «Está bien», dijo en voz baja, «solo quería asegurarme». Mientras se alejaba, un gran peso se instaló en mi pecho. Las grietas en nuestra familia ya no estaban solo debajo de la superficie. Estaban allí a plena vista.
amenazando con separarnos. Y en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo terrible se avecinaba. Los días que siguieron a la confrontación silenciosa de mi madre se sintieron como vivir en una olla a presión. Mi padre se volvió aún más atento. Su presencia sofocaba, y la distancia de mi madre se convirtió en una evasión absoluta. Ya no éramos una familia. Éramos tres extraños en una casa llena de palabras no dichas y barreras invisibles. Yo estaba atrapada entre ellos, sintiéndome desgarrada por el peso de la conducta de mi padre y las acusaciones silenciosas de mi madre. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Era tarde, mucho después de la cena, y yo ya me había ido a la cama cuando oí a mis padres hablando y voces enojadas en voz baja en la sala de estar. Al principio traté de ignorarlo, me tapé la cabeza con las sábanas, esperando que su discusión pasara como siempre pasaba, pero la tensión en sus voces seguía arrastrándome, haciendo que mi estómago no se sintiera atemorizado. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí hacia la puerta de mi dormitorio, abriéndola un poco para escuchar lo que decían. Sus voces eran más claras ahora, agudas y cortantes a través del silencio de la noche. ¿Crees que no veo lo que está pasando? La voz de mi madre era fría, pero su ira temblaba por debajo. La forma en que has estado actuando a su alrededor, la forma en que me has estado evitando, ¿crees que estoy ciega? Linda, basta, estás exagerando las cosas, mi padre respondió. Su voz era más tranquila pero defensiva. Ella es nuestra hija, no está pasando nada. No me mientas, Richard. Mi madre respondió con voz temblorosa por la furia. Veo cómo la miras, y también he visto cómo ella te mira a ti. Mi corazón se hundió. Pensaba que yo era parte de esto, que yo quería algo de esto. Nunca le haría daño. Papá insistió, su voz repentinamente suave, casi suplicante. Tú me conoces. La amo, pero no es así. No es así. La voz de mi madre se quebró. Ya no te conozco, y no sé qué ha estado pasando entre ustedes dos, pero no es normal y no está bien. Podía escuchar las lágrimas en su voz ahora, y mi pecho se apretó. Este era el momento en que todo se estaba desmoronando. Sabía que tenía que detenerlo antes de que empeorara. Sin pensar, salí de mi habitación y caminé por el pasillo hacia la sala de estar. Mientras me acercaba, ambos se giraron para mirarme, sorprendidos. Su rostro está congelado en una mezcla de culpa y sorpresa. «Mamá», papá se detuvo. Dije, mi voz apenas por encima de un susurro, pero cortó la tensión como un cuchillo. No ha pasado nada. Papá no ha hecho nada, y yo tampoco. Los ojos de mi madre se entrecerraron, llenos de sospecha y dolor. ¿Pero sabes que algo está mal? ¿No es así, Nancy? Tú también lo sentiste. Dudé, y esa vacilación pareció confirmar sus peores temores. Pude ver la traición en sus ojos, y me dolió de una manera que no había previsto. No sé qué está pasando, admití con la voz temblorosa. Pero no es lo que piensas. Papá y yo estábamos simplemente, hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, pero no vinieron. Mi padre se quedó allí, en silencio, como si supiera que no había forma de arreglar esto. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por el arrepentimiento. Parecía un hombre que lo había perdido todo sin darse cuenta de que lo estaba perdiendo. Mamá se acercó a mí, su voz temblaba por la emoción. Nancy, te amo, pero no puedo ignorar lo que he visto. Hay algo entre ustedes también que no debería estar ahí. No es tu culpa, pero tampoco está bien. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No quise que esto pasara. Ni siquiera sé qué está pasando. Y esa era la verdad. La extraña conexión que había surgido entre mi padre y yo nunca la había pedido. No la había deseado. Pero ahora estaba destruyendo todo. Por primera vez esa noche, papá habló. Linda, por favor, nunca quise nada de esto. Te amo, los amo a ambos. Pero las cosas han estado mal. Y no sé cómo llegamos aquí.
Mi mamá negó con la cabeza, su voz firme pero rota. Es demasiado tarde, Richard. Ya no puedo confiar en ti, ya no puedo confiar en esta familia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un juicio final. Todo el peso de la situación se derrumbó sobre nosotros y sentí que me asfixiaba bajo la presión de una realidad que no comprendía del todo. En los días siguientes, mi madre hizo las maletas y se fue de casa. No se despidió, ni siquiera miró hacia atrás. Era como si ya hubiera lamentado la pérdida de nuestra familia mucho antes de salir por la puerta. Mi padre intentó disculparse. Intentó explicarse, pero no había nada más que decir. El daño ya estaba hecho y ninguna cantidad de palabras podría arreglar las piezas rotas de nuestras vidas. Me quedé con mi padre durante un tiempo después de eso, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La tensión tácita que había persistido entre nosotros durante meses ahora era un elemento permanente, un recordatorio de la línea invisible que se había cruzado, incluso si ninguno de los dos entendía del todo cómo o por qué. Al final, me mudé, desesperada por escapar del peso del pasado. Mi relación con mi padre siguió siendo tensa y mi madre, bueno, nunca me perdonó a mí, ni a él, ni la situación. Nuestro hogar, que antes era tranquilo, había desaparecido y había sido reemplazado por un silencio que hablaba más alto que cualquier argumento. Y en ese silencio me di cuenta de que a veces las cosas que destruyen a una familia no son las traiciones obvias y ruidosas, sino las grietas silenciosas y sutiles que pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde para repararlas. Pasaron los años y, aunque el dolor de lo ocurrido se fue atenuando con el tiempo, nunca desapareció del todo. Mis padres se divorciaron y me encontré atrapada en medio de una grieta que nunca podría sanar. Traté de seguir adelante, de construir mi propia vida lejos de las sombras de ese hogar roto, pero de vez en cuando me sorprendía pensando en esos momentos, en la tensión no expresada, en las cosas que no se dijeron, y me preguntaba si había algo que podría haber hecho de manera diferente. Nunca volví a hablar con mi padre sobre esa noche. Todavía hablamos, por supuesto, pero ahora hay una distancia entre nosotros que nunca se podrá salvar. Mi madre se volvió a casar y, aunque nos hablamos, nuestra relación sigue marcada por esa sospecha persistente, esa sensación de traición que nunca se desvaneció del todo. Al final, nuestra familia se desintegró no por una aventura escandalosa o una traición flagrante, sino por la erosión silenciosa de la confianza. Los límites entre nosotros se desdibujaron y en ese espacio se perdió algo que nunca podríamos recuperar. Y esa es quizás la verdadera tragedia de todo. No la aventura que nunca sucedió, sino el amor al que no pudimos aferrarnos.